Israel estaba pasando por una crisis complicada, compleja. El libro de Joel, capítulo 1, versículo 10 al 12 y 17 al 20 nos muestra que tristemente Israel estaba pasando por una sequía. ¿Ok? Voy a leer textualmente el versículo. Joel, capítulo 1, versículo 10 al 12 dice así: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Porque se secó el mosto, se perdió el aceite, confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Las circunstancias de Israel era una sequía, primer punto. 2, la presencia de una plaga de langostas. Las langostas eran animales que pasaban por el campo y cuando era una plaga, tristemente acababan con todo el alimento de Canaán. Es curioso que hace unos años atrás, en África, aconteció algo semejante. Una plaga de langostas llegó y quitaba aproximadamente por hora más de lo aproximado de 1000 campos de fútbol de semillas. Imagínense, en una hora, 1000 campos de fútbol de semillas. Eso lo tenían multiplicado por más en Israel. Entonces no tenían agua, estaban en completa sequía, no tenían alimento y 3, es probable que tuvieran alguna amenaza exterior, algún país queriendo conquistar ellos. Dice el versículo 17 y 20. Entre la entrada del altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Entonces tenemos 3 amenazas diferentes. Sequía, los animales que mencioné, langostas y tenemos la amenaza de una nación colocando en peligro a Israel. Ahora, esta situación, ¿por qué digo que es algo que puede tener un cumplimiento futuro? Porque Apocalipsis capítulo 16 nos muestra el momento en que la ira de Dios es desatada en el mundo. Y esta ira de Dios es representada por 7 plagas. Vamos a decirlas de memoria solamente para no leer todos esos versículos. La primera plaga es una plaga de las úlceras en la piel. El mundo comienza a sufrir, o varias regiones comienzan a sufrir úlceras en la piel que carcome la piel y es un dolor grande que tienen ellos. Segunda plaga, el mar se convierte en sangre. Tercera plaga, los ríos se convierten en sangre. Cuarta plaga, el sol calienta tanto que quema la piel de muchas personas, una sequía terrible, grave, complicada. Quinta plaga, oscuridad en el trono de la bestia. Sexta plaga, lo que nosotros conocemos como el Armagedón. Y séptima plaga, un grande terremoto con lluvia de granizo de 34 kilos de peso. Eso es una profecía para la última etapa de la existencia humana. Ahora, lo que estaba pasando Joel e Israel en esa época es semejante no a la primera, ni segunda, ni tercera plaga. Es semejante a la cuarta plaga de Apocalipsis 16, que es una plaga de sequía. Y es muy interesante esto, porque sin agua no hay vida. Sin agua no hay alimento, sin agua no se puede tener muchas cosas. Y un punto importante, Canaán se encuentra entre el Mediterráneo, que es la parte norte, en la parte de encima está el Mediterráneo, que es verde, y abajo de Palestina, de Canaán, se encuentran los desiertos, ¿sí? Entonces, en Palestina, en Canaán, solamente había partes verdes pocas. Realmente el 60% de la tierra de Israel es desierto. El otro 40% depende de ciertas lluvias al año, que son pocas y se sufren bastantes sequías. Cuando llueve en Israel es como un milagro, wow, llovió, porque no es algo constante por la región geográfica donde se encuentra. Por ejemplo, Egipto es una circunstancia diferente. Egipto tenía el río Nilo y el río Nilo pues daba agua de sobra para el río Nilo, para los egipcios. Pero Israel está en una circunstancia completamente diferente. Entonces, el tener una sequía era algo completamente difícil para ellos. Ahora, dice aquí, en la cuarta plaga se le da el poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, dice Apocalipsis capítulo 14, 8 y 9. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo.
el campo fue destruido, se enlutó la tierra porque se perdió la mies del campo. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas y fueron consumidos las praderías del desierto. Lo mismo que está pasando con Israel, esa sequía, esos momentos de crisis donde el pueblo está en completa necesidad de las cosas más básicas del mundo, que es agua y alimento, es algo que la profecía de Apocalipsis 16 está repitiendo para el fin de la existencia humana. Una crisis tan grave, tan fuerte, que será una crisis que tristemente llevará a muchos al descanso. Por eso mencioné que la profecía e historia de Israel es un símbolo de nuestra historia actual. Lo que Joel está hablando es un eco del Apocalipsis. ¿Sí? Ahora, dice interesante lo siguiente, dice algo interesante aquí. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Las 7 plagas son los azotes más terribles que el hombre haya podido sufrir. Ahora, hermanos, necesitamos entender bien esta situación. Una crisis actual, ¿cómo pone al mundo a temblar? Es curioso cómo es que un país puede amenazar a otro de guerra, de aranceles económicos y consecuencias en la parte política, pero Dios, con un solo acto en la naturaleza, pone a temblar al hombre. Ese es el poder de Dios. Es curioso que en este momento Estados Unidos está pasando por una alerta. Este fin de semana está una tormenta invernal gravísima para Estados Unidos. Estados Unidos en algún momento se pinta fuerte, grande, aquel policía del mundo que manda y hace y deshace lo que quiere, va por Venezuela, le quita el petróleo y hace todo lo que quiere, pero Dios puede mandar una tormenta invernal y en 4 días más de 100,000, 170,000 personas se ven afectadas por un grande frío. Imagínense, el poder de Dios solamente con mover algo tan insignificante como un dedo. Así Dios hace temblar al hombre en un momento. Las circunstancias de Joel son replicables para nuestros días o nuestra época, que es prácticamente la época donde la tecnología está muy avanzada, donde sabemos que las señales y cumplimientos del fin están cerca. No sabemos si nosotros tengamos la oportunidad de pasar por esas 7 plagas postreras, pero si llegásemos a pasar, será una crisis global sin ningún precedente. Los peores azotes de la tierra. Israel estaba pasando por eso, pero Israel estaba pasando eso porque su corazón reflejaba una plaga más fuerte. La situación de Israel llegó desde un corazón que había olvidado a su Dios. Dios mandó una plaga para poder quitar esa plaga del pecado que tenía Israel en su corazón. Por eso Dios mandó estos aparentes castigos, para que en el medio del dolor y el sufrimiento, ellos pudieran voltear a ver el rostro de Dios y poder nuevamente pedir su ayuda y misericordia para ellos. Hermanos, yo hice una investigación interesante sobre cómo sería pasar por esta 4ª plaga de Apocalipsis de nuestra época. Y quiero que eso lo imaginen. Hoy nosotros tenemos la famosa inteligencia artificial y yo le pedí que me describiera cómo sería esta plaga en nuestra actualidad, qué repercusiones y consecuencias existirían en nuestra época. Fíjense qué interesante. Imagina que llega una ola de calor. En cuestión de días, gran parte de Latinoamérica empieza a registrar temperaturas que rompen todos los récords. No por una tarde, no por una semana, por semanas seguidas. El calor no cede y lo peor, las noches ya no refrescan. La gente despierta cansada, irritable, con dolor de cabeza, sin haber dormido bien. En las ciudades, el concreto se vuelve una plancha. El transporte público se convierte en un horno. Estaciones llenas, vagones sin ventilación suficiente, personas descompensándose en las calles. Se multiplican los desmayos en calles y paradas. En redes sociales comienzan a circular videos de gente cayendo en plena vía pública.
Los hospitales se saturan rápido. Primero llegan los golpes de calor, después los casos graves, deshidratación severa, crisis de hipertensión, problemas respiratorios, fallas renales. Hay una realidad dura. No todos tienen aire acondicionado. No todos tienen agua suficiente. No todos pueden quedarse en casa. Los más vulnerables reciben el impacto primero. Entonces viene el segundo golpe. No hay agua. Los embalses bajan a niveles críticos. Las presas se vacían más rápido de lo previsto. Los gobiernos anuncian racionamiento, solo ciertas horas al día, pero en algunos barrios el agua deja de llegar por completo. Aparecen filas con cubetas, bidones, garrafones, se activan pipas y con ellas también aparece la corrupción, el favoritismo y el mercado negro para una cierta clase social. La tensión sube cuando la gente comienza a notar que hay zonas donde el agua sí llega y otras donde nunca llega. La frase "es injusto" se vuelve parte del ambiente. Con el calor extremo, la energía eléctrica también entra en crisis. La demanda se dispara. Ventiladores prendidos todo el día, refrigeradores luchando por mantener la comida, hospitales trabajando al límite. Empiezan los apagones. Primero por horas, luego por zonas enteras. Y un apagón con calor no es solo incomodidad, es desesperación. Los alimentos se echan a perder, la gente duerme en el suelo, en patios, en la calle, los edificios se convierten en trampas térmicas y en el campo el impacto es brutal. Se pierden cosechas completas, la producción cae, el precio de lo básico sube cada semana, lo que antes alcanzaba para la compra de la casa ahora ya no, y cuando sube el alimento, sube también el enojo. No importa si eres creyente o no, el estómago vacío no negocia. Los gobiernos intentan controlar el caos con mensajes: mantengan la calma, hidrátense, eviten exponerse al sol. Pero la realidad es que millones de personas viven de trabajo informal. Si no salen, no comen. Así que la calle sigue llena, aunque la calle queme. Empiezan a surgir conflictos que antes estaban dormidos. Se incrementan los robos de agua, los saqueos y camiones de establecimiento, los asaltos a tiendas. En algunos lugares aparecen grupos controlando la distribución. Solo si pagas, solo si te alineas, solo si estás con nosotros, donde el Estado no alcanza, otro poder ocupa el espacio. Las protestas comienzan a estallar. Al principio son pacíficas, gente reclamando agua, luz, alimentos, medidas claras, pero con el calor y la frustración acumulada, cualquier chispa enciende la pólvora. Las manifestaciones terminan en enfrentamientos. Hay bloqueos de carreteras, queman llantas, se paraliza rutas de transporte. Eso empeora el desabasto y el desabasto vuelve a encender las protestas y es un círculo que nunca termina. Las escuelas suspenden clases, muchas empresas reducen horarios, otras cierran, el turismo cae, la economía se frena, las familias se endeudan para sobrevivir, aumenta la ansiedad, la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol en algunos sectores, la desesperación silenciosa en otros. Y entonces llega uno de los cambios más fuertes, el desplazamiento. Cuando en una región ya no hay agua, ni trabajo, ni seguridad, la gente se va para otra región. Al principio son algunos, luego miles. Familias enteras migran buscando un lugar donde todavía se pueda vivir. Las ciudades receptoras colapsan, rentas más caras, empleos saturados, servicios insuficientes, empiezan tensiones entre los de aquí y los que llegaron, aparece la xenofobia interna, rechazo, discriminación, no por maldad pura, sino por miedo a no alcanzar. Y en medio de este panorama, los discursos se radicalizan. Unos dicen: es culpa del gobierno, es culpa de las empresas, es culpa del sistema. Otros dicen: este es el fin del mundo. La sociedad se parte en bandos, la verdad se vuelve propaganda, cada quien defiende su versión. Y esta escena la describe la cuarta plaga de Apocalipsis. En vez de ser y volverse humildes, muchos se vuelven más duros. En vez de unirse, se culpan. En vez de reflexionar, explotan. Apocalipsis dice que aún bajo este gran calor, blasfeman y no se arrepienten. Como si el dolor no tuviera el poder de despertar conciencia, sino el poder de revelar lo que ya estaba dentro. El escenario termina con una sensación extraña. No solo se calentó el planeta, se calentó el alma colectiva. Si el mundo se quebrara así el día de mañana, ¿qué saldría a la superficie de nosotros? Qué interesante, ¿no? La cuarta plaga de Apocalipsis capítulo 16 hará una crisis
como nunca la pudimos contemplar en el mundo. Eso es cuando Dios hace que el mundo natural trabaje sin misericordia con los hombres. Cuando Dios mueve una mano, el mundo se transforma. No importa tu estatus, no importa tu poder, no importa tu posición. Dios manda porque manda. Qué impresionante. Esas circunstancias en nuestra actualidad será una noticia mundial y global. Hermanos, Dios nos ayude para poder salvarnos de esa circunstancia que le espera a este mundo.